Ingeniera Julia Cristel, mi nombre es Mario Alberto Nangolores Mendi, soy de sede de La Concordia. Estamos en la materia de control estadístico de la calidad en la unidad 2, actividad 1. Como veremos en el siguiente trabajo, las importancias que tienen estas herramientas. Una necesidad muy frecuente en los procesos consiste en evaluar la variabilidad y tendencia central de una característica de calidad para compararla con sus especificaciones de diseño. La capacidad del proceso es el grado de actitud que consiste en los procesos para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. En la capacidad del proceso consiste en conocer la actitud de la variación natural del proceso para las características de calidad dada. Esto permitirá saber en qué medida tal característica de calidad es satisfactoria. ¿Qué es un estadístico? Son cantidades o mediciones que se obtienen a partir de los datos de una muestra y que ayudan a resumir las características de la misma. Para realizar el estudio de capacidad se toma datos del proceso durante un periodo considerable para que se refleje bien el desempeño del proceso del periodo de estudio. Depende de velocidad del proceso. Proceso masivo. Se considera un periodo de 4 a 10 días una muestra de 120 a 150 observaciones. Proceso lento. Periodo más grande hasta completar lo menos 50 o 60 productos. La medida muestral se obtiene sumando todos los datos y resultados de la suma, dividiendo entre los números de datos. La medida de población o del proceso se puede calcular la medida utilizando todos los elementos de la población, todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés sobre los que se hace un estudio. Mediana o percentil. La mediana X es una mediana de tendencia central igual al valor que divide a la mitad o los datos cuando se ordenan de mayor a menor. Esta herramienta nos ayuda a calcular la media cuando el número de datos es impar o se ordenan de manera creciente, quedando en medio de dicho ordenamiento será la media. Por si el número de datos es par, entonces la media se calcula dividiendo entre 2 la suma de los números que están en el centro del ordenamiento. La moda nos ayuda a medir la tendencia central de un conjunto de datos es mediante la moda X, que es igual al dato que se repite más veces. Si varios datos se repiten el mismo número de veces, entonces cada uno de ellos es una moda y se dice que es un conjunto de datos multimodal. En las medidas de dispersiones o variabilidad hay que tener en cuenta, además de conocer la tendencia central de un conjunto de datos, es necesario saber qué tan diferentes son entre sí. En preciso determinar su variabilidad o dispersiones. Esto es un elemento vital en el estudio de capacidad del proceso. En la desviación estándar muestral es la media más usual de la variabilidad e indica qué tan esparcidos están los datos con respecto a la media, denotando con la letra S al mismo tiempo calculándolo. En la desviación estándar o población del proceso se puede calcular la desviación estándar, se emplean todos los datos o elementos de la población o proceso, entonces se obtiene la desviación estándar poblacional y se denota con la letra griega sigma. La división estándar del proceso refleja la variabilidad de un proceso. Para su cálculo se debe utilizar un número grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso del lapso amplio. En el rango recorrido es igual la diferencia entre el mayor dato y el dato menor de un conjunto de datos. El rango mide la aptitud de la variación de un grupo de datos y también es independiente de la magnitud de los datos. La coeficiente de variación es útil para comparar la variación de dos o más variables que estas medidas en diferentes escalas o unidades de medición, por ejemplo, kilómetro frente a un centímetro o frente a un kilómetro.
Es una medida de variación que es la relativa o la magnitud de los datos, ya que es igual a la magnitud relativa de la desviación estándar en comparación con la medida de los datos, es decir, que las medidas de tendencia central los podemos usar cuando decidimos conocer la tendencia de los datos. Nos referimos a identificar un valor en entorno al cual los datos tienden a aglomerarse o centrarse. Esto permitirá saber si el proceso está centrado. Medidas de dispersión lo podemos usar en los parámetros estadísticos que permitirán conocer las dispersiones de los datos. Todo esto es llegando a la conclusión que mediante la importancia de las medidas de tendencia central nos permiten fijar, establecer los límites y valores hacia los que tienden a ubicarse la variable que se está evaluando. Por otra parte, las medidas de dispersión permiten ver el rango entre el cual pudiese moverse la variable. Y la importancia de estas herramientas es que nos permite fijar los valores de las variables para lograr una mejor administración del proceso de producción, administración y servicio. Espero que le haya entendido mi exposición.